Gloria a Dios. Con la ayuda del Señor, mis amados hermanos, vamos a continuar hablando acerca de las casas de destrucción. Amén. Como les he dicho, ¿verdad? Una casa, pues nosotros la utilizamos para habitar en ella. Amén. Hablamos de una casa de bendición que es Betel, que significa casa de Dios. Hablamos de Bet Nimra, que es la casa de las manchas. Y hablamos también de Bet Haram, Bet Aram, amén, que significa la casa del orgullo. También hablamos acerca de Bet Jesimot, que es la casa de los desiertos, amén. Ahí fue donde nos quedamos, ¿verdad? Y con la ayuda del Señor vamos a ver en esta oportunidad otras casas, porque son bastantes. Vamos a hablar acerca de Bet Peor, así como se escucha, Bet Peor. Y para eso pues quiero que me acompañen al libro de Deuteronomio, capítulo 3, versículo 29. Bet Peor. Amén, dice la Biblia, y paramos en el valle delante de Bet Peor. La palabra Bet Peor significa deidad que se adora ahí. Amén. También significa esposo. Amén. Pero también significa promesas que no se cumplen. Amén. ¿De qué casa estamos hablando? De Bet Peor. Vuelvo a repetir. Los significados son deidad que se adora allí. ¿Ustedes saben qué es una deidad? Algo divino, ¿verdad? Amén. Algo espiritual podría tomarse también. Deidad que se adora ahí también significa esposo, amén. Y promesas que no se cumplen. Pero yo le coloqué a esta casa la casa de la idolatría. ¿Por qué la casa de la idolatría? Porque el significado más fuerte se podría decir, bueno, los dos, tanto como lo que son promesas, pero tiene un énfasis que es deidad que se adora. Nosotros como hijos de Dios tenemos una deidad a adorar, ¿sí o no? ¿Quién es? Dios, ¿verdad? ¿Alguien más o algo más está hecho para eso, para adorar? ¿Qué? Pero ahí estamos hablando de la Trinidad. Amén. O sea, cuando me dicen Dios, entiendo Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. ¿Qué más está hecho para adorar? Nada. Solo. Miren, la Biblia dice, todo lo que respira, dice la Biblia, alabe a Jehová. Pero la Biblia dice, todo lo que respira, adore a Jehová. La Biblia dice, todo lo que respira, dice, alabe. Y hay algo déjenme ver si lo encuentro. Hay un pasaje bueno, si alguno lo sabe, mejor se lo voy a decir, así me ayudan. El pasaje en donde aquí lo encontré ya. El versículo, capítulo 22 de Génesis. Miren, vamos a aprender algo importante ahí. Porque miren, hermanos, como lo hemos aprendido siempre, ¿verdad? Cuando estamos en los caminos de Dios, amén, en los caminos de Dios no hay términos medios. Simple, o estamos o no estamos. Amén. Y si nosotros no tenemos una vida dedicada a adorar a Dios, con el hecho que digamos que no lo estamos adorando, eso no significa que tampoco estamos adorando o rindiéndole culto a alguien más, porque siempre le rindamos culto a Dios o no,
siempre estamos rindiendo culto a alguien. Y obviamente, si no es Dios, ¿a quién es? Amén. Porque para eso fuimos creados, hermanos. Por eso les digo que en los caminos del Señor no hay cosas a medias. Por eso el Señor Jesús dejó escrito para nosotros, ¿verdad? Como hijos de Él, sea tu sí, sí, y tu no. No, ¿verdad? Nada de que hoy sí estoy, mañana no sé, pasado tal vez. Amén. Ya está en el capítulo 22 del libro de Génesis. Escúchenme, yo creo que ahí es. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien ama, dice, y vete a tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, escuchen, pónganme atención en esto que les voy a decir ahorita. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Cuál es el significado de Bet Peor? Deidad que se adora allí. ¿Qué es lo que está diciendo Abraham acá? Esperar aquí. Yo y el muchacho subiremos y ¿qué dijo? Y adoraremos allí. Pregunto, a ver si me pusieron atención a la lectura. Por lo que la Biblia muestra, iba Abraham, su hijo, iban asnos también y también llevan siervos, ¿sí o no? No sé si alguna de sus Biblias diga esclavos, allí en el versículo 5, en donde esta dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, no sé si alguna de sus Biblias diga esclavos, servidores, dice ahí. ¿Alguna dice esclavos? Criados. Bueno, pero esa palabra servidor o siervos es igual a la palabra esclavo. Amén. Les hago una pregunta. ¿Quiénes fueron los únicos que subieron al monte? Abraham e Isaac. ¿Y en dónde se quedaron los asnos y los esclavos? Un principio, los esclavos y los asnos no pueden adorar. Entiéndase lo siguiente. Cuando hablamos de un asno, obviamente yo no le estoy faltando el respeto a nadie, ¿verdad? Un asno es un animal, amén, que tienen alma. Nosotros también de una u otra forma también tenemos alma. Ustedes saben que la palabra animal viene, o la palabra alma viene en la palabra de latín anima, y es animal o alma. Nosotros también tenemos alma. Amén. ¿Qué les quiero dar a entender con esto? Cuando digo que los asnos no pueden adorar, esto da a gente almática, que una cosita les hacen y como que el mundo se les viniera encima. Amén. Les va a costar adorar cuando quieran entrar. ¿Por qué? Porque hay un estorbo en el alma. Amén. Y como lo estamos viendo, si no puedo adorar a Dios porque hay un estorbo, de todas formas estoy rindiendo adoración, pero no es a Dios. Amén. Pero también hubieron otros que se quedaron ahí y fueron los siervos o los esclavos. Entonces, ¿cuál es el segundo grupo de gente que no puede adorar a Dios? La gente que es esclava. Entiendas, esclava de pasiones, esclava de contaminaciones, esclava de espíritus inmundos, esclava, a veces ni siquiera son espíritus inmundos, sino simple y sencillamente son mañas, no sé. Amén. Pero cuando nosotros, mis amados hermanos, no podemos adorar, es porque hay algo de esto. ¿Y saben por qué es difícil adorar?
Porque claro está ahí, ¿verdad? ¿Qué le dijo a Abraham a los siervos? ¿El muchacho y yo bajaremos? Ah, ¿y es fácil andar caminando en subidas? ¿Es fácil subir la montaña, por ejemplo? Cuesta, por eso la misma palabra dice, ¿verdad? Cuesta, ¿por qué? Porque es una cuesta. Amén. ¿Por qué entonces es difícil adorar? Porque hay que subir. Y solamente pueden subir, como ustedes lo decían, ¿verdad? Los que son hijos, Isaac, y los que tienen promesa o pacto con Dios. ¿Quién era el de la promesa? ¿Isaac o Abraham? Abraham. Amén. Yo creo, mis amados hermanos, que de una u otra forma, todos tenemos promesa y pacto con Dios, ¿sí o no? Pero ¿y si en algunas oportunidades no podemos adorar? ¿Qué creen que es lo que está pasando? Hay cosas de estas que estamos hablando, ¿verdad? Que puede ser que haya esclavitud en nuestras vidas, como también puede ser que haya, cuando hablamos del asno, que nuestras almas estén muy dolidas tal vez, que hayan muchas heridas tal vez. Amén. Y entonces hemos llegado a un nivel en el cual somos cristianos y amamos al Señor, pero no fluimos bajo el poder del Espíritu, sino bajo nuestra alma. Amén. Y normalmente la mayoría de cristianos, como se les conoce a veces almáticos, son los cristianos que un tiempo están y otro tiempo ya no están. Y a veces ya nunca vuelven. Porque obviamente ustedes saben que todo el proceso por el cual nosotros buscamos al Señor, oramos, alabamos, y todo lo que hacemos por Él es ¿por qué? Porque nuestra alma lleva un proceso de limpieza. Nuestra alma lleva un proceso de purificación, y ustedes saben que un alma contaminada no hereda el reino. Amén. Esa es la razón por la cual estamos aquí, ¿sí o no? Porque imagínense, si la profecía decía, se ha puesto la mirada en el hombre. Si venimos a poner la mirada en el hombre, mis amados hermanos, tarde o temprano vamos a caer. Les digo esto, ¿saben por qué? Porque en una oportunidad yo cometí un error, y fue ese: poner la mirada en alguien, y cuando ese alguien me falló, o cuando vi sus pies de barro, me decepcioné. Amén. Es gente a veces, dentro de, cuando digo es gente, entramos todos. Amén. Que a veces tenemos como la estatua que vio Daniel, ¿verdad? En el libro de Nabucodonosor. Cabeza de oro, ¿sí? Pero pies de barro. ¿Qué quiere decir eso? Mucho conocimiento tal vez, pero a la hora de ponerlo en práctica, los pies de barro se manifiestan. Amén. Mucho conocimiento, pero poco vivimos. Entonces caemos dentro de esta casa, y cuando hablamos de estas casas estamos hablando de estar encerrados. Amén. En la casa de Bet Peor, que es una casa de idolatría. Ustedes ya nos han explicado bastante acerca de lo que es la idolatría. Y no nos referimos a una idolatría nada más de postrarnos delante de una imagen, de tener la fe puesta en una imagen, porque ustedes ya saben que pensar, cuando se menciona la palabra idolatría en las imágenes, es algo muy falso, se podría decir. La idolatría para nosotros va más allá, como lo que estamos hablando. Si a nosotros nos cuesta adorar, hay que ver bien nuestra vida, cómo está caminando el orden en nuestra vida. ¿Por qué? Porque aún eso puede ser idolatría, aún eso puede convertirse en pecado. En una oportunidad, en el libro de Samuel, el pueblo ya no quería a Samuel como profeta, y le dicen: tú ya estás viejo, le dice, y tus hijos no son como tú. Queremos un rey, así como las demás naciones. Viene Samuel y le dice al Señor: Señor, mira, ya no me quieren. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? No te preocupes, Samuel, le dice, no te rechazan a ti, sino a mí. Y luego viene Samuel y le dice: lejos esté en mí pecar dejando de orar contra ese pueblo.
Con otras palabras, dejar de orar y por lo que estamos viendo, dejar de adorar delante de Dios es pecado. Amén. Es por eso, mis amados hermanos, que también en otra oportunidad, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús le dijo a un rico, sígueme. Y ustedes saben que dice la Biblia que el rico se entristeció, dice. ¿Por qué? Porque era mucho lo que tenía. Amén. Y entonces viene el Señor Jesús y da una explicación en base a eso, ¿verdad? Y dice, ¿cuán difícil, dijo, le va a ser a un rico entrar en el reino? Amén. Y vienen los apóstoles y cuando escucharon eso, ¿va? El Señor Jesús dice, le va a ser más fácil entrar a un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Nosotros cuando mencionamos la palabra aguja, ¿qué idea nos formamos en la cabeza? Una aguja, ¿verdad? Sí, chiquitilla. Pero no es eso. ¿Saben que en las sinagogas eran chiquitillas? No, mejor dicho, eran grandes. Pero las entradas a las sinagogas eran bien pequeñas. ¿Por qué? Porque cuando los hombres tenían que entrar, tenían que agacharse y entrar así. Figura de que estaban entrando a la casa de Dios y humillándose delante de Dios, porque era la casa de Dios. Y a esa entrada se le llama aguja. Y a eso es a lo que se referían los que escribieron la dicen eso. Le va a ser más fácil a un camello entrar por el ojo de una aguja. ¿Por qué? Porque el camello tenía que agacharse, es un animal enorme. Imagínense si los hombres normales tenían que entrar agachados. Y era un camello que tal vez mide unos 2 metros, 3 metros, no sé. O tal vez exageré mucho, pero son grandes. Y a eso se refería, que le iba a ser más fácil a un camello entrar ahí en esa puertecita que un rico en el reino. ¿Por qué? Porque los ricos normalmente pues son orgullosos, ¿verdad? Pero no me estoy centrando en eso, sino me quiero centrar en lo que los apóstoles dijeron después. Cuando escucharon todo eso que Jesús decía, entonces empezó dentro de ellos, a la muchacha. ¿Y entonces quién va a entrar en el reino de los cielos? Y viene la respuesta de Jesús, ¿verdad? Lo que es difícil para el hombre, lo que es imposible para el hombre, es posible para él. Entonces, ¿por qué y cómo vamos a entrar en el reino de los cielos? Es por Él. Y como Él así lo decidió, vamos a entrar. Pero obviamente hay principios dentro de los cuales con idolatría no entramos. Y claro lo decía la palabra el día de hoy, la profecía. Quizás no es idolatría explícita, sino idolatría encubierta. ¿Cómo? Fijando los ojos en un hombre. Estamos si el hombre está, pero si el hombre no está, no estamos. Entonces, ¿en qué estamos? Idolatría. Amén. Habitando en la casa de Bet-peor. Pero hay algo también, significa esposo. Y promesas que no se cumplen. Miren, mis amados hermanos, cuando se habla de eso, obviamente se está hablando, ustedes saben que no a cualquier persona se le dice esposo o esposa, ¿o sí? Los casados irían con cualquier persona, aquí está mi esposa, o este es mi esposo, y sabes, nada que ver, ¿va? Sino obviamente por eso se le llama así, esposo o esposa. ¿Por qué? Porque se ha hecho un pacto, amén. Y por cuanto se ha hecho un pacto, obviamente hay un sacrificio también y otro montón de cosas. Se reconoce a ese hombre o a esa mujer como eso, como esposo o como esposa. Entonces, mis amados hermanos, yo predicaba algo el día lunes. Déjenme ver si me recuerdo. Les voy a poner este ejemplo de lo delicado de habitar en esta casa. Déjenme ver, vamos a buscar Juan 8:44. Es un pasaje que yo sé que ustedes se saben de memoria. No me interesa centrarme tanto en la palabra que menciona Juan 8:44 y Apocalipsis 21:8, sino lo que me interesa es dejarles un principio del por qué se convierte uno cuando comete idolatría, por qué significa esposo
¿Y por qué significa promesas que no se cumplen? Leamos pues y después lo explicamos. Escuchen cómo lo dice acá. Vosotros, dice, sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de él habla, de sí mismo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Miren, si se dan cuenta, lo que yo quiero que ustedes vean es la palabra padre. Amén. Que también pues la relacionamos obviamente, si se está hablando de que alguien es padre, es porque también es sí o no. Amén. Y miren que dice Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, dice, e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, escuchen esto, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Se los vuelvo a leer detenidamente, porque quiero que vean algo, que hay un énfasis ahí en ese versículo, en una palabra en específico. Escuchen. Dice, déjenme ver. Dice, cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, escuchen, idólatras, pero escuchen lo que viene, y todos los mentirosos. 8 cosas. ¿Dice acaso la Biblia todos los adúlteros? ¿Todos los idólatras? ¿No se han puesto a pensar ustedes? Yo pensaba eso, nos poníamos a pensar eso el lunes. ¿Por qué dice ahí todos los mentirosos? ¿Por qué no hace énfasis? Vamos a ver, ayúdenme en esto. Nosotros sabemos, mis amados hermanos, que pecado es pecado, ¿verdad? Amén. No hay pecado pequeño, no hay pecado grande, pecado es pecado. Pero les quiero hacer una pregunta. Como hombres que somos, ¿qué condenamos más? ¿La fornicación o la mentira? ¿Qué condenamos más? La fornicación. Pero ¿dice la Biblia ahí acaso todos los fornicarios? ¿Por qué? Si supuestamente condenamos más, supuestamente a nuestros ojos, la fornicación es lo peor. Pero el énfasis no lo hace ahí. El énfasis lo hace en todos los mentirosos. ¿Saben por qué? Porque el pecado, y aquí no se salva ninguno, que todos tenemos en común, es la mentira. Y a veces los líderes condenan al fornicario, mas sus mentiras se las creen. Y por eso dice la Biblia, todos los mentirosos no heredarán el reino. Entonces, si como líderes, si como hijos de Dios, entiéndanme la palabra líder así, como hijos de Dios ejercemos un liderazgo dentro de la tierra, llamados somos la sal y somos la luz de esta tierra. Si como hijos de Dios condenamos al fornicario, condenamos tal vez a aquel que tiene deseos impuros, ¿por qué no nos condenamos nosotros mismos cuando decimos mentiras? Porque somos hipócritas. Y por eso el énfasis lo hace ahí la Biblia. Por eso el énfasis dice todos los mentirosos. Y yo veía esto, ¿por qué Dios condena más a los mentirosos que a los fornicarios? Porque como se lo digo, porque es un pecado que todos tenemos en común. Y porque cuando cometemos eso, es igual a la idolatría. ¿Saben qué es lo que estamos haciendo? Lo que dice Juan 8:44. Ustedes son de vuestro padre el diablo. Entonces, entendiéndome esto, cuando abrimos la boca, amén, para decir mentiras, estamos haciendo lo siguiente: adoptando a Satanás como padre, rechazando a Dios que es nuestro verdadero padre,
Y es por eso que el énfasis lo hace y todos los mentirosos. Porque la Biblia dice que el que comete pecado sexual contra su propio cuerpo peca. Pero el que es mentiroso está pecando directamente en contra de Dios. Y recuérdense que la Biblia dice que todos los pecados, todos, absolutamente todos los pecados van a ser perdonados, excepto uno. ¿Cuál es? La blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y cómo blasfemamos contra el Espíritu Santo? Con lo que hablamos, con las mentiras. ¿Por qué? Porque este cuerpo es templo del Espíritu y estamos utilizando los miembros que son del Espíritu, que son la casa nosotros somos la casa de ese Espíritu. ¿Para qué? Para decir mentiras, para con nuestras propias palabras adoptar a Satanás como padre y rechazar a Dios, que es nuestro Padre. Entonces, si somos buenos para condenar al fornicario, al adúltero, aquel que tiene deseos impuros, también seamos buenos para mordernos la lengua cuando querramos sacar una mentira. Porque delante de los ojos de Dios hay más énfasis en las mentiras que en la fornicación. ¿O estoy mintiendo? Ustedes lo pueden leer, ahí la Biblia lo dice claro, todos los mentirosos. A ver, vamos a hacer una prueba y se van a dar cuenta. Espérenme, solo tomo agüita. Levánteme la mano, por favor, todos los homicidas. ¿Cuántos homicidas tenemos el día de hoy? No vino ni uno. Allá tengo uno. No son bromas. Ahora, ¿cómo hago la pregunta? No levanten la mano. Quien nunca en su vida haya mentido, que me levante la mano. Ahí está. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo la mentira es un pecado en común? Por eso hace énfasis todos los mentirosos. Y si se dieron cuenta, ni yo levanté la mano. ¿Por qué? Porque yo también he mentido. Pero ahora obviamente hay un cambio. Hay un corito que dice por ahí, ¿verdad? Hubo un cambio, dice, cuando de nuevo nací, algo así dice. Es verdad. Está bien, hermanos, que cuando no teníamos al Señor, mintiéramos. Excelente. ¿Por qué? Porque no lo conocíamos. Pero aún ahora, utiliza nuestros labios para profetizar, utiliza nuestras manos para bendecir, pero también estará utilizando Dios nuestros labios para mentir. Entonces, ¿quién los usa? Según Juan 8:44. Entonces, ¿en qué estamos? Amén. ¿Saben por qué en la profecía decía que el amor se ha perdido? Por eso, porque somos buenos para usar este par de ojos y ver los errores de todos los demás, juzgarlos, criticarlos. No pueden ver que uno haga algo o que alguien haga algo porque rápido ya están informando. Y después, otro montón de cosas, mentiras de aquí, mentiras allá, por todos lados. Por eso se pierde el amor. Porque estamos acá, mis amados hermanos. ¿Saben para qué? ¿Por qué nos decimos hermanos? Porque estamos para cuidarnos. Pero en realidad lo que menos hacemos es cuidarnos. En realidad muchas veces nosotros mismos somos los que estamos dentro de la iglesia y somos nosotros los que causamos la división. ¿Por qué? Porque no nos cuidamos. Miren, esto es tan simple. Pero ya no les dije lo que les iba a decir. Entonces, ¿por qué es que el Señor hace énfasis ahí en la palabra todos los mentirosos? Porque como les decía, porque el que se convierte en padre, como lo veíamos ahí en Juan 8:44, del padre de la mentira, automáticamente si es padre es porque es esposo, ¿sí o no? Amén. Entonces, cuando utilizamos nuestros labios para este tipo de cosas,
Ya no lo enfoquemos en la palabra padre, sino ahora en la palabra esposo. Caemos en idolatría. ¿Por qué? Porque quien es nuestro esposo es Jesucristo. Pero cuando utilizamos nuestros miembros para otra cosa, como lo que estamos viendo, la mentira, cambiamos de esposo. ¿Y quién es? Imagínense, ¿quién de todos los que estamos acá estemos casados o no estemos casados? ¿Quién soportaría que su esposo o su esposa los cambiara? Como el ejemplo que ha puesto el maestro Freddy, ¿verdad? Una sola noche te voy a cambiar. ¿Quién soportaría eso? Nadie, humanamente ninguno. Pero espiritualmente lo hacemos cuantas veces se nos dé la regalada gana. Y todavía sí queremos que Dios nos bendiga. Somos fuertes, es lo que pasa. Y espiritualmente hablando, estamos habitando en Bet Peor. Por algo el nombrecito, ¿va? Peor. Y también hay promesas que no se cumplen. Bien, hermanos, hay que ser sinceros. Si ustedes no pueden hacer algo, no pueden. Porque es peor prometer y no cumplir que ser sincero y decir, lo siento, no puedo. ¿Sí o no? Amén. El salmista David decía que cuando él prometía algo, iba a correr a la casa de Dios, decía, para cumplir sus votos. Amén. Promesas que no se cumplen. ¿Saben? Yo viví esto, por eso es que cuando, a veces se me olvidan las cosas, pero cuando es una promesa fuerte y seria, le pido a Dios que no se me olvide y trato de cumplir. Pero cuando yo estoy consciente que he abierto la boca y he prometido, porque cuando me vienen y me dicen que usted prometió, pero yo estoy consciente que no prometí nada, no lo voy a hacer. Promesas que no se cumplen. Cuando prometemos algo, hermanos, y no lo cumplimos, eso es clave para que el amor se pierda. ¿Saben cómo lo viví yo? Yo creo que en una oportunidad se los comenté. Y esa situación que me pasó fue lo que me marcó para hacer lo posible y a veces hasta lo imposible para cumplir las promesas, como le voy a repetir, que estoy consciente que he hecho. En una oportunidad yo pertenecía, cuando estaba más pequeño, a un grupo que se llama Exploradores del Rey. Los Exploradores del Rey son más o menos, no es lo mismo, pero es más o menos como los Boy Scouts. Amén. Pero no, es totalmente diferente. Les digo que es más o menos, ¿por qué? Porque todos teníamos nuestro uniforme, nuestra boina o nuestro birrete según la actividad, y todos teníamos que andar con un cayado, con nuestras insignias y galardones y todo lo que ganábamos cuando íbamos a competir con las diferentes iglesias. Y en una oportunidad teníamos nuestro espadín, nos habían llamado porque gracias a Dios el destacamento de nosotros era, pues, como claro lo dice, el que más destacaba dentro de todas las iglesias de las asambleas de Dios de Guatemala. Nosotros éramos el mejor destacamento y nos habían llamado para ir a hacer una valla que no sé quién iba a ver, pero era alguien importante y nosotros fuimos y teníamos que hacer la valla. Pero mi tío era el comandante y pues si él iba yo, porque yo estaba más pequeño. Y yo estaba tan emocionado que un día antes la actividad iba a ser, por ejemplo, mañana a las 7 de la noche, y yo hoy en la noche ya tenía todas mis cosas listas. Y cuando amaneció arreglé mi cama, como cosa rara, creo que fue la emoción. Arreglé mi cama y puse mi uniforme y mi espadín, ya todo listo, esperando que dieran las 5 de la tarde para cambiarme e irme con mi tío. ¿Y qué pasó? Cuando llegó mi tío, llegó bien malo, llegó como a las 3 de la tarde y le dijo a mi mamá, fíjese que no voy a poder ir porque se veía que físicamente estaba malo. Pero yo no me había dado cuenta de nada de eso. Cuando en eso dice que entró, recostate en la cama, se iba a recostar en mi cama.
Y cuando vio mi uniforme listo, entonces le preguntó a mi mami, ¿y eso qué? Desde anoche lo dejó listo, le dijo. Pero a todo esto yo no sabía nada de lo que estaba pasando. Entonces cuando él vio eso, obviamente él ya estábamos conscientes de que nos íbamos a ir. Cuando él vio eso, ya después cuando platicamos dijo, no, yo no me puedo quedar así, por él tengo que ir. Y la verdad yo ni cuenta me dice estaba enfermo, no, yo me di cuenta hasta después cuando mi mami me contó cómo había estado toda la situación. Y desde ese entonces a mí me marcó eso que mi tío hizo. Yo dije, no. ¿Por qué? Porque a mí me hicieron muchas promesas que no me cumplieron. Y les digo algo, hermanos, duele hasta el alma. Tal vez a veces son cosas insignificantes las que se han prometido. Por eso es mejor decir no a prometer y no cumplir. Porque si ustedes dijeron no y ya después la gente se lo toma como que no hicieron, pues ustedes se salvaron su pellejo, ¿va? Porque dijeron no. Pero si prometieron y no cumplieron, entonces ahí sí se está evitando en vez peor. Yo creo que por algo el nombre también. Entonces las relaciones se empiezan a poner malas, se empiezan a poner peores. Amén. Acompáñenme por favor a Salmos capítulo 22 y versículo 25. Dice, de ti será mi alabanza en la congregación. Escuchen lo que dice acá. Mis votos pagaré delante de los que le temen. O sea, ¿qué es un voto? Una promesa. ¿Se dan cuenta? Este pasaje como que enlaza todo lo que les estoy diciendo. Idolatría, deidad que se adora ahí, esposo, promesas que no se cumplen. Dice, de ti será mi alabanza, ¿en dónde? En la congregación. O sea, ahí lo que está dando a entender, no daré alabanza a nadie más que no seas tú. Dice, mis votos pagaré, promesas que he cumplido, promesas sí, que he prometido de la cosa, las voy a cumplir. Amén. ¿Delante de quién? Delante de los que le temen. Y si estamos delante de los que le temen, de una u otra forma estamos relacionados con el esposo, con el novio, que es Cristo. Salmos 50, 14. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. ¿Qué da a entender esto, hermanos? El libro de Colosenses me parece que es el que dice lo siguiente. Dice que todo lo que nosotros hagamos lo tenemos que hacer como para Dios, no como para el hombre. ¿Por qué creen que dirá eso? Porque si nosotros hacemos las cosas para agradar al hombre, caemos en lo que estamos hablando, en idolatría. Amén. Y no estamos haciendo las cosas para agradar a Dios. ¿Quieren ustedes un ejemplo de ver cómo se caen en idolatría sin darse cuenta? Esto también lo viví yo, por eso sé lo que les estoy diciendo. Muchas veces se cae en idolatría sin darse cuenta. ¿Cuándo? Así se lo voy a decir porque así lo viví yo. Cuando a los líderes se les pone en bandeja de plata y en bandeja de oro todo, pero al más insignificante de la congregación, nada. Hasta mal nos cae a veces idolatría. ¿Saben ustedes por qué Josué llegó a ser Josué? ¿Por qué Josué vino a suplir a Moisés y el pueblo le dijo, estaremos contigo si la presencia de Dios está contigo como estuvo con Moisés? ¿Saben por qué Josué entró a la tierra prometida cuando el que tenía que haber entrado era Moisés? Porque dice la Biblia que Josué le servía al pueblo como le servía a Moisés. O sea, ese hombre no hizo acepción de personas. Preguntémonos nosotros, no me vayan a responder. ¿Le servirán a la oveja? Tal vez es fea la palabra, ¿verdad? Más insignificante en la congregación, como le sirven a sus líderes. A simple vista se ve, hermanos, que no lo hacen así. Idolatría.
Cuidado con eso. ¿Por qué? Porque cuando nos presentemos delante de Dios, por eso la Biblia dice que ese día habrán sorpresas. Por eso nosotros que somos los líderes y somos los ministros, no nos las tenemos que llevar como dicen por ahí, ¿verdad? De fustán con picos, porque puede ser que los que eran sus líderes se queden. Y ustedes que tal vez eran los que más insignificantes de la congregación, pasen al reino. Por eso escrito está que van a haber sorpresas ese día. Amén. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Por eso les decía lo que dice el libro de Colosenses. Cuando ustedes prometan algo, no, eso no lo dice. Cuando hagan las cosas, háganlas como para Dios, no como para el hombre. ¿Por qué? Porque entonces no es un sacrificio al Altísimo, sino es un sacrificio al hombre. Y los sacrificios al hombre, según lo que estamos viendo, son, ¿qué son? ¿Qué son, hermanos? ¿Idolatría? Y paga tus votos, dicen, al Altísimo. Hubo un atentado o un altercado, déjenme ver si lo encuentro, no sé si me acuerdo el pasaje. Por aquí creo que lo tengo anotado, permítanme un ratito. Miren algo que sucedió acá. Marcos 10, 35 al 45, es bastante, leamos. Entonces Jacobo y Juan y los hijos de Zebedeo se le acercaron diciendo: Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Vámonos hasta el versículo 41. Bueno, expliquemos esto antes. No, mejor leámoslo todo, porque es importante todo. Dice: entonces Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, el vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi diestra no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los otros 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser primero será siervo de todos. Pregunto, Jesús, obviamente ustedes saben que era Jesús. Jesús dijo ahí que el que quisiera ser el más grande tenía que servirle a él solamente. ¿Qué dijo? Hay un énfasis una vez más ahí. Tiene que servirle, dice, a todos. ¿Le servimos a todos, mis amados hermanos? Muchas veces, por nuestra propia naturaleza, le servimos solo a los que nos conviene. O solamente, como la Biblia lo dice, de aquellos que sabemos que podemos recibir algo, pero de los que no, nada. Y el verdadero reino de Dios, mis amados hermanos, es servirle a esa gente insignificante. Me estoy tratando de recordar algo que leía hoy. Ya me acordé. Leía algo hoy, entre el cual había el título era Extiende tu mano, así se llamaba el título de lo que leía. Y resulta que había, dentro de todos, había gente, vagabundos, esos que se quedan tirados en la calle, que viven en la calle, y había uno en específico
Y había una persona que todas las noches les llevaba de comer, todas las noches. Y en una oportunidad llegó él esperando pues que la comida llegara y resulta que la comida no llegó. Y todos pues pensando y preocupados en que esa noche se iban a quedar sin comer, ¿verdad? Pero él, ese hombre en específico, estaba preocupado. Había algo dentro de él que no lo dejaba en paz, no lo dejaba tranquilo y no era la comida. Llegó la segunda noche y lo mismo, no llegó la comida. La tercera noche y la misma historia, no llegó la comida. Y todos los demás preocupados porque la comida no llegaba, pero ese hombre en específico preocupado por algo más. Y ese algo más que a él lo preocupaba, lo hacía sentir que la mujer que les llevaba comida había muerto. Y en una oportunidad pasaron los días cuando de repente llegaron dos jóvenes con la misma olla de comida. Todos los demás se alegraron, pero ese hombre se entristeció. Cuando escuchó la noticia de los muchachos eran los hijos de la señora que les daba comida. Y ellos le dijeron, mi madre pues falleció, ¿verdad? Entonces lo que aquel hombre presentía era cierto. La mujer que los alimentaba se había muerto. Pero hubo una petición de ella, dijo, antes de morir. Y la petición que nos hizo fue la siguiente: que nos olvidáramos si queríamos de todo, menos de traerles la comida a ustedes todas las noches. ¿Por qué les digo esto? Porque el verdadero evangelio, según la Biblia, mis amados hermanos, no es servirle a los líderes. El verdadero evangelio es compartir y dar al necesitado. ¿Cuántas veces ven ustedes en la Biblia a Jesús pidiendo algo para sí mismo? Sacrificios para Él. Nunca. ¿Por qué? Porque, bueno, dentro de este tema más adelante, no sé cuánto, pero yo creía que iba a terminar hoy. Hay un punto, hay una casa del arbusto. Y esa casa del arbusto es figura de aquellos que solamente sirven como llamarada de tú, ¿sabes? Y también pues de la gente que sirve solamente a los que les conviene. Dice la Biblia, refiriéndose a los fariseos, que los fariseos oraban en los parques, delante de la gente, delante de la congregación, y extendían sus grandes oraciones, ¿va? A la verdad les digo que esos hombres ya recibieron su recompensa. ¿Cuál fue su recompensa? Que los hombres los alabaran nada más. Pero, ¿qué nos importa a nosotros? ¿Lo que yo pueda pensar de ustedes como su pastor? ¿O lo que Jesús piense de ustedes? Claro, eso es por excelencia lo que nos tiene que interesar. Porque recuérdense que nos han enseñado de la mente suspicaz, ¿verdad? Aquella mente que empieza a naufragar y a navegar. Yo veo esa mente así, gente que piensa por uno. O sea que tal vez nosotros ni siquiera estamos haciendo nada, pero ellos ya están pensando lo que nosotros estamos haciendo. Nos han explicado que esa es la mente, ¿sí o no? Mente suspicaz. Amén. Y caer dentro de todo eso es no pagar votos. Por eso no se pagan los votos. ¿Por qué? Porque hay problemas en la mente. Pero todo esto, ¿de dónde viene? De que hay idolatría. Amén. Salmo 61:8. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día, dice. Amén. Voy a ir terminando ya con este otro pasaje. Entraré en tu casa, escuchen cómo lo dice, con holocaustos. Te pagaré mis votos. ¿Saben ustedes qué es un holocausto? Un sacrificio, un holocausto era exactamente lo mismo que iba a hacer Abraham con Isaac. Isaac lo iba a sacrificar. Entraré a tu casa, dice, ¿con qué? Con holocaustos. Les quiero dejar algo en su corazón, hermanos. Busquen sobre todas las cosas y pidan al Señor
pero de verdad yo espero en Dios que lo hagan. Pídanle un espíritu de oración. ¿Por qué? Porque la profecía del día de hoy tiene razón. El amor, no sé si hay, la verdad. Y escrito está que si no hay amor, ¿qué dice la Biblia? Nada somos. Entonces, si no hay amor, es por gusto seguir trabajando, hermano. El amor no forma grupos. El amor, escrito está, nunca busca lo suyo. El amor sirve a aquel que más nos ha dañado. Pero, ¿por qué les digo esto? Porque a la iglesia, mis amados hermanos, se ha metido, que creo que es lo que ha enfriado el amor de muchos, un espíritu de desánimo, desgano, de, bueno, voy a hacer las cosas porque ni modo, ¿va? Y entra lo que les estoy diciendo. Si no lo hago, me van a regañar. Idolatría. Y ese espíritu de desánimo que se ha metido ha llevado a la gente, escuchen bien lo que les estoy, a creer que sus pensamientos radicales los tienen que poner en práctica. ¿Cómo así? Frases como estas: yo soy radical. Si voy a estar en la iglesia, voy a estar bien. Pero si voy a estar en la iglesia y voy a estar mal, prefiero no estar. Satanás se está metiendo para apartarlos. Porque ciertamente, mis amados hermanos, mientras tengamos este cuerpo, amén, todo aquel hombre y mujer que ustedes miren con este cuerpo, todo, sin excepción, comete pecado. Y eso es ¿por qué? Porque el pecado, dice la Biblia, está en nuestra naturaleza, la sangre. Ahí está el pecado, en la sangre. Y la Biblia dice que la sangre es la vida. Amén. Y ese espíritu está llevando o nos está llevando a apartarnos uno del otro. ¿Pero por qué es eso? Porque hemos caído en la idolatría. Y la idolatría nos ha llevado a ver conveniencia nada más, mas no el verdadero amor de Dios. Amén. Por eso les pido, de verdad les encargo, por favor. Yo lo estaba haciendo, pidiéndole a Dios eso. Pídanle al Señor un espíritu de oración. Amén. Y tampoco seamos, mis amados hermanos, de los que ayunamos solamente cuando el encuentro está a las puertas. Nosotros tendríamos que tener una vida de oración y una vida de ayuno. No solamente cuando los encuentros están a las puertas. Amén. ¿Hacemos ese trato? ¿Le van a pedir a Dios un espíritu de oración? Miren, hermanos, yo se los digo, ¿por qué? Porque tal vez más adelante les cuente algo que está sucediendo, pero el Señor está abriendo puertas. Amén. Sobrenaturalmente el Señor está abriendo puertas. Y si nosotros, mis amados hermanos, cualquiera de las dos cosas, o recibimos o vamos, no podemos ir así, ni recibir a nadie así. ¿Por qué? Porque escrito está que el Espíritu de Dios es el que se encarga de guiarnos hacia toda verdad. Y yo no quiero, porque para mí, yo sé que para el hermano Freddy y Maru también sería bochornoso que un día de estos venga algún ministro que obviamente no nos conoce y nos venga a decir lo que yo les estoy diciendo. Imagínense cómo nos sentiríamos nosotros tres que supuestamente, no supuestamente, sino que somos sus líderes y creemos que estamos haciendo un buen trabajo con ustedes. Y que venga un ministro de afuera y les diga lo que yo les estoy diciendo, que hay un espíritu de desánimo y desgano. Contento me voy a sentir yo, ¿va? No, eso va a demostrar que estamos trabajando por gusto.
Amén. Solamente es dentro de la prédica una reflexión y un llamado de atención como consecuencia de la idolatría. Sirvan, mis amados hermanos, de todo corazón y se van a dar cuenta cómo en realidad la iglesia cambia. La iglesia es transformada. Pero mientras que sigamos sirviendo por temores a que nos regañen, a que nos digan algo, a que se enojen conmigo, les digo algo, prefiero no servir, porque ese no es servicio. Dios no recibe esos servicios. ¿Por qué? Porque se está uno sirviendo, pero al hombre, no a Dios. El servicio a Dios, mis amados hermanos, se siente y se ve. Amén. Les doy un consejo. Mejor cuando ustedes se sientan así, mejor no metan las manitas. Mejor sean sinceros y dejen que sea el Espíritu el que obre y sirvan cuando en realidad brote ese deseo. Amén. Pero mientras que ese deseo no brote y van a estar sirviendo por temores, eso es lo que está causando el problema de desánimo, de desgano. Amén. Ustedes no fueron colocados acá en la congregación, mis amados hermanos, para servirle a ningún hombre, a ninguna mujer. Fueron colocados para servirle a Dios. Y cuando se les sirve a Dios, no hay pero que valga, no hay excusa que valga. Amén. Y amén. Démosle una ofrenda de palmas al Señor.